JavaScript es un lenguaje que tiene unas cuantas diferencias fundamentales con otros lenguajes. En líneas generales se comporta parecido, pero en otros casos puede ser que los resultados que nos den algunas de las operaciones que realizamos sean extrañas o hasta desde algún punto bizarras. Esto no significa que JavaScript no utilice una lógica para darnos esos resultados que no esperamos, sino que en realidad no los entendemos porque no entendemos la lógica con la que está operando el lenguaje para darnos esos resultados. El proceso por el cual JavaScript da esos resultados diferentes es un proceso que se llama coerción de tipos de datos, pero para nosotros poder ver ese tema, primero tenemos que ver algo previo que es valores vacíos. Los valores vacíos son básicamente una circunstancia por la cual una variable nos dice que no hay nada ahí adentro, pero sin embargo podemos hacer una referencia a esa inexistencia. Es decir, un valor que simplemente representa una inexistencia en el lenguaje, una inexistencia de valor. Entonces supongamos que yo decido crear una variable que se llama número, pero no le asigno nada, sino que simplemente la cierro previo a su asignación. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero revisar esta variable en la consola? Fíjense que acá tengo la consola abierta a un costado y quiero guardar mi documento. Noten que me dice indefinido. Es decir, esta variable no tiene un valor definido como tal. Simplemente nos dice, mira, vos creaste una variable, pero no hay nada asignado a ella. Por lo tanto, está indefinido el valor de asignación. Nosotros también podemos colocar una inexistencia, pero que no se genera automáticamente porque no hay valor asignado, sino porque adrede intentamos decirle al sistema que por ahora no tiene nada asignado. Entonces supongamos que creo una segunda variable llamada cadena, ¿sí? Pero no sé qué cadena le voy a asignar todavía. Entonces, o más bien podríamos llamarla color, por ejemplo. Yo podría pensar que quiero colocar un color eventualmente acá, pero aún no sé qué color voy a colocar. Entonces le pongo null, ¿sí? Null es un tipo de valor en JavaScript que representa una inexistencia pero puesta adrede con el objetivo de indicar que no hay valor existente aún, pero eventualmente habrá. Entonces fíjense que si yo reviso esta variable, puedo ver que me dice que esta es nula. Entonces, los dos representan inexistencias, pero una se genera automáticamente ante la falta de un valor de existencia y el otro lo ponemos adrede intentando indicar que no hay por ahora un valor, pero podría haber. Tal vez esto parezca como complicado como concepto, pero hay un meme que siempre corre por las redes que lo explica muy bien y que visualmente te da esta capacidad de comprender el concepto, que es este de acá. Noten que lo que nos dice es, bueno, yo tengo papel higiénico, ¿sí? Que sería un valor no cero, es decir, un valor superior a cero. O sea, tengo cantidad. El cero también representa en cierta forma una cantidad, solamente que no tenemos nada, pero representa la nada numérica. Pero hay un valor de nada numérica, o sea, un cero. En el caso del nulo, directamente ni siquiera tenemos una representación de ningún tipo. Sabemos que va a ir papel ahí, pero aún no tenemos valor de papel, como se puede ver. En cambio, en el indefinido, fíjense que no sabemos qué va a ir en la pared. Podría ir papel, podría ir un estante, podría ir cualquier cosa, pero no sabemos en absoluto qué es lo que va a ir, porque simplemente es la inexistencia pura. En el otro caso es una inexistencia, pero que nosotros le estamos indicando en cierto modo qué va a ir ahí eventualmente, es adrede. Con este concepto de valores vacíos, pasamos al tema que nos compete hoy, que es coerción de tipos de datos. La coerción de tipo de datos es un concepto por el cual cuando JavaScript intenta hacer una operación, ya puede ser aritmética, de comparación o de otro tipo, y los datos que intenta comparar o que intenta operar no coinciden con el tipo de operación, ejemplo, intentar multiplicar un número con una cadena de texto, JavaScript en lugar de tirarnos un error, lo que hace es intentar transformar esos datos a los tipos adecuados para poder realizar la operación. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una operación donde quiero realizar 4 más 4. Si yo reviso mi consola, me dice 8. Perfecto. O sea, puede operar esta circunstancia. ¿Qué sucede cuando yo quiero operar esta suma con una cadena de texto? Por ejemplo, 4 más 4. Este 4 no es numérico, ¿sí? Es un tipo de dato cadena. Y quiere JavaScript operar. Podría tirarnos un error, tal vez.
Pero sin embargo, lo que vemos es que me dice 44. ¿Por qué dice 44? ¿Por qué es tan rara la circunstancia? Lo que sucede es que como hay una cadena de texto involucrada en esta operación, este símbolo de más que tenemos acá no representa puntualmente, ¿sí?, una suma en este caso, sino que lo que representa es lo que conocemos como una concatenación. La concatenación es la unión de dos cadenas. Pero ¿qué pasa? Lo que sucede es que nosotros no tenemos una cadena acá para realizar esa concatenación. Tenemos un número. Entonces, como JavaScript ve que tenemos una cadena involucrada, para poder realizar la concatenación, transforma este número también a una cadena. Y nos permite unirlos para poder terminar con una cadena más larga, que es 4 cadena y 4 cadena. Es decir, concatena ambas cadenas. En pocas palabras, lo que nos queda al final de esta operación sería simplemente cadena 44. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando nosotros intentamos operar con algo que no es una cadena? ¿Sí? Es decir, si yo intento una suma con, por ejemplo, un booleano. Le digo 4 más verdadero. 4 más verdadero en teoría sería lo que en nuestra lógica no debería poder ser operable, porque tenemos un tipo de dato numérico, un tipo de dato no numérico, no puede hacer una suma en teoría, ¿sí?, porque esto no es un número, tampoco es una concatenación porque no hay cadena involucrada, pero sin embargo, cuando nosotros decidimos revisar el resultado de esta suma, lo que vamos a encontrar es que dice 5. ¿Por qué dice 5? ¿Por qué es tan raro ese resultado? En realidad lo que sucede es que lo que hace es tomar el valor booleano, o más bien binario, de este dato. Los valores binarios son, cuando es verdadero, nos va a dar 1. Cuando es falso, ¿sí?, su valor binario es 0. Entonces lo que hace es dice, ok, yo sé que esto tiene un valor numérico implícito, que es 1, pero el tipo de dato es booleano. Entonces lo que voy a hacer es transformar esto a tipo número, ¿sí?, para poder transformarlo a 1 y poder operar. Entonces, como se sabe que el valor binario de true es 1, transformamos esto a tipo de dato number y eso nos permite, en cierto modo, realizar la operación que sería algo así como 4 más 1. Y ahí tenemos el 5 que estamos viendo de ese lado. Bien, esta es una forma en la que nosotros podemos entender esta circunstancia de una suma entre, por ejemplo, un número y un booleano. A todo esto, ¿cómo puedo yo saber exactamente el tipo de dato de cada dato que yo intento evaluar o de cada valor que intento evaluar? Hay un operador unario en JavaScript que se llama typeOf. Y cuando nosotros le pasamos determinado valor al typeOf, nos dice qué tipo de dato es el elemento. Entonces, supónganse lo siguiente, miren, yo digo console.log de typeOf y le paso, por ejemplo, 5 numérico. Si reviso, me dice es de tipo number. Si, por ejemplo, le paso un 4 cadena, me dice es de tipo string. Cualquier otro valor de cadena me dice es de tipo string. Si le paso un booleano, ¿sí?, por ejemplo un true, me va a decir, por ejemplo, que es un boolean, ¿sí? Esta es una buena forma de saber con qué tipo de dato estamos operando. Y entonces entender hacia dónde tiene que cambiar el tipo de dato para poder hacer la operación. Bien, volviendo de vuelta al tema de las cadenas, ¿qué sucede si, por ejemplo, la cadena no es una cadena numérica? Le digo simplemente 4 más sola. Bueno, muy parecido a lo del 44. Convierte al 4 en cadena y concatena esos dos valores. Ahora, siempre tiene una solución donde aparece algo que nosotros podemos entender, ya sea un valor numérico, una cadena, o hay veces donde puede aparecer algún valor que sea raro. Bueno, miren, la suma sabemos que puede ser o bien una suma aritmética o puede representar una concatenación. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando yo intento hacer 3 por 3? Esta es una multiplicación. Una posibilidad es que multiplique, ¿sí?, y nos da 9. Pero ¿qué sucede cuando yo intento, por ejemplo, multiplicar contra algo que no es precisamente un número? Por ejemplo, 3 número, o sea, 3 cadena, perdón, o por ejemplo con hola. Si yo digo 3 por 3 cadena, lo que me dice es 9. ¿Por qué? Porque agarra y convierte, ¿sí?, coerciona esta cadena a 3 numérico y nos permite operar. ¿Bien?
Pero ¿qué sucede cuando la cadena no es un numerito que yo puedo transformar directamente? Por ejemplo, le digo 3 por hora. Cuando quiera, ¿sí? Lo que uno pensaría es, bueno, ¿hay alguna forma de concatenación donde esto lo transforme a cadena? No, no existe posibilidad de concatenación con un signo de multiplicación. Lo único que se puede hacer con un signo de multiplicación es simplemente operar números, ¿sí? Multiplicar un número por otro. Entonces, la única posibilidad que tiene JavaScript para operar esto sería transformar a este en número. Pero hola, transformado a número no es un número que nosotros podemos trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿nos tendría que tirar un error tal vez? Uno pensaría que sí, y vos seguramente pensarías que sí. Pero cuando guardamos, lo que vamos a encontrar es que nos dice none. Y acá aparece el primer valor extraño con el que nos vamos a encontrar. ¿Qué significa none? None en sus siglas significa básicamente not a number. Es decir, que no es un número. Pero, si no es un número, ok, ¿qué tipo de dato es none? Porque acá nos dice que no es un número. Vamos a revisarlo. Console.log de type of none. A ver qué tipo de dato es. ¡Epa! Dice que es number. No tiene sentido. Dice not a number, pero es de tipo number. ¿Dónde está la lógica acá? ¿Por qué parece bizarro, pero en realidad no lo es tanto? Lo que nos intenta decir not a number no es que no es en sí un tipo número, sino que no es algo representable como número. Es decir, yo no puedo representar hola en forma numérica. Pero como yo tuve que coercionar este dato a tipo número para poder operar esta multiplicación, lo que hizo JavaScript es efectivamente convertirlo a tipo number. Pero el resultado de la conversión no es un valor representable como número y por lo tanto cuando opera lo único que no puede decir es, che, mirá, el resultado de 3 por hola numérico no tiene representación numérica para que nosotros podamos utilizar ese valor. Porque si a mí yo 3 cadenas lo transforma a 3 numérico, perfecto, ya tengo un valor que puedo utilizar en operaciones. Pero este resultado, un hola numérico, no me sirve para operar en una operación aritmética. Entonces me informa que el resultado de la coerción no es algo que pueda representarse numéricamente, pero no deja de ser un tipo de dato numérico, ¿sí? O sea, un tipo de dato number. Muy bien. Vamos ahora con algunos ejercicios para practicar coerción. ¿Cuál es la idea en estos ejercicios? La idea es que intentes completarlos según lo que vos considerás que van a dar los resultados. Y luego intentes comparar tus resultados con los que realmente te da el sistema cuando revisás, ¿sí?, el resultado de la operación con el console.log en la consola. Cuando quites la pausa del video, vamos a recorrer uno por uno los ejercicios para ver por qué dio el resultado que dio, ¿sí?, y qué lógica hay detrás de cada uno de esos resultados. Entonces pone pausa al video ahora y cuando despausemos revisamos todos. Bien, vamos a revisarlos entonces. Tenemos el caso de 6 dividido 3. Si en la consola nosotros le decimos 6 dividido 3, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos da 2. ¿Qué sucedió acá? En una división no hay otra posibilidad que no sea una división, por lo tanto lo único que puede hacer es coercionar el número 3 a número. Y cuando esto lo pasa a número, 6 dividido 3 es 2. ¿Qué sucede con el caso de 2 cadenas por, ¿sí?, 3 cadenas? Da 6. ¿Por qué? La multiplicación no puede operar con otra cosa que no sean números. Por lo tanto, coerciona a ambos cadenas a número y luego opera, y 2 números por 3 números da 6. ¿Qué sucede con el caso de 4 más 5 más cadena píxeles? Bueno, en este caso, ¿por qué da 9 píxeles y no, por ejemplo, 45 px? Eso es porque JavaScript opera siempre de izquierda a derecha, igual que las matemáticas. Lo primero que resuelve es la primera operación, que es una suma numérica. Eso da 9. Y luego opera 9 concatenado con cadena. Por lo tanto, termina dando cadena 9px. ¿Sí? Recordemos el orden de ejecución de JavaScript en términos de operaciones. ¿Qué sucede ahora con el caso de $+4 más 5? Bueno, acá sí sucede lo que tal vez esperabas que sucediera en el anterior.
Como opera de izquierda a derecha, primero hace concatenación de dólar más 4 y después te queda una cadena dólar 4. Y esa cadena dólar 4 la concatena con el 5, entonces te queda dólar 45. Vamos ahora con el 4 cadena menos 2. 4 cadena menos 2 porque da 2. Recordemos que una resta, al igual que una multiplicación y una división, es una operación únicamente matemática. Por lo tanto, el 4 se coerciona a número y luego simplemente hacemos 4 menos 2. ¿Qué pasa con el caso de 4px menos 2? Bueno, recordemos que 4px menos 2 sí o sí tiene que ser una operación numérica. ¿Y por qué da NaN? Porque cuando intenta coercionar la cadena a número, el valor resultante no es algo representable como número, porque tiene ese px ahí que no se puede representar, y por lo tanto termina dando una operación not a number. ¿Qué sucede con el parseInt 09? ParseInt es una función, ¿sí?, de JavaScript, es una operación lógica que lo que hace es tomar un valor e intentar llevarlo a convertirlo en número entero. En este caso, cuando esto intenta convertirse a número entero, ¿qué es lo que sucede? Nos da un 9 número, primero porque esto ya de por sí transforma número, pero además, como 09 como número no se puede representar, porque en realidad 9 se representa solo, sin ceros a la izquierda, lo que hace es, además de transformarlo a número, quitar ese 0 porque no es algo que se utiliza en la representación numérica, tener el 0 a la izquierda. Entonces simplemente lo quita. ¿Bien? Entonces para eso sirve el parseInt. Este posiblemente sea uno de los más complicados y más raros que te haya tocado resolver hasta ahora, que es 3 mayor que 2 mayor que 1 y que dé falso. Uno pensaría que todo lo que está acá en cierto modo es verdadero. 3 es mayor que 2, 2 es mayor que 1. Pero en realidad recordemos el orden de operación de JavaScript. Lo primero que opera es esto de acá. ¿Y esto qué me da? Me da true. Y luego eso es lo que opera después. Opera true mayor que 1. ¿Y true es mayor que 1? No, porque true en su valor binario es 1. Y 1 no es mayor que 1, por lo tanto es falso. Por eso es que tenemos ese falso. No es que en realidad esté raro el lenguaje y te trate de trolear y quiera volverte loco. Es que en realidad tiene una lógica detrás. Hay que entender la lógica coercitiva para poder entender estos resultados raros. Bueno, en el caso de 12 más esta cadena vacía, lo único que va a hacer es indicar que siempre que haya una cadena, por más que esté vacía, en una suma representa una concatenación y por lo tanto el coercionado es el número que se pasa a cadena. ¿Qué pasa con el caso de 15 cadena por 2? Nuevamente tenemos una cadena, pero es una operación solo numérica. Por lo tanto, el coercionado va a ser la cadena que la transformamos a número y 15 número por 2 número es 30. Acá aparece nuestro caso de valor de inexistencia, indefinido más 6. ¿Qué nos da indefinido más 6? Nos da NaN. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, true sí tiene un valor coercionable a número, que es 1. Pero undefined no tiene un valor coercionable a número. Por lo tanto, una vez que coercionamos esto a número para poder operar, como no tiene representación numérica, simplemente es un NaN. Entonces la operación como tal va a terminar dando un NaN. ¿Qué pasa con el caso de hola más nulo? Acá uno podría pensar, ok, tengo una cadena involucrada, por lo tanto, tendría que ser una concatenación. Y efectivamente, lo que hace es agarra el nulo y lo convierte en una cadena nulo. Y luego simplemente une las dos cadenas y las concatena en hola null. ¿Bien? Eso es dentro de todo predecible. Pero ¿qué sucede cuando tengo null más 25? Esta, como no hay cadena involucrada, es hecha y derecha una suma. Y cuando revisamos, en lugar de darnos NaN, como nos pasó con el undefined, nos da 25. Y eso es porque, así como, por ejemplo, false, booleano, tiene una representación binaria que es 0, null también, como valor de inexistencia, tiene una representación numérica que es 0. Cuando coercionamos null a número, lo convertimos en 0. Y 0 más 25 es efectivamente 25. Ven que hay una lógica detrás de ello. ¿Qué pasa con el caso de true más true? Bueno, true más true, si no hay cadena involucrada, es una operación de suma numérica. Por lo tanto, ambos true deberían ser coercionados a número. Y como el valor numérico de cada true es 1, 1 más 1, 2. ¿Bien? ¿Qué sucede con false más 10? Bueno, se imaginarán, no hay cadena involucrada, solo puede ser una suma numérica, y el que se coerciona acá es el false. Y false tiene como valor
binario 0, por lo tanto 0 más 10 efectivamente es 10. Acá aparecen los más interesantes de la coerción, que son, por ejemplo, 5 y 2. Normalmente lo que nosotros solemos utilizar es el típico, ¿sí? Por ejemplo, true y, ¿sí? And false, por ejemplo. Y sabemos que esto nos va a dar falso porque los dos deberían ser true para que esta operación entera de comparación diera verdadero. Ahora revisamos que está rarito que cuando nosotros tomamos este valor, esta operación, y la colocamos acá, no nos devuelve un booleano, como diciendo esto es verdadero o esto es falso. Nos devuelve uno de los dos números. Nos dice 5 y 2, entonces 2. ¿Por qué 2? Resulta que todos los valores en JavaScript tienen una tendencia hacia verdadero o hacia falso. Esta tendencia es una tendencia que se la conoce en JavaScript como una tendencia de tipo truthy, ¿sí? Y una tendencia de tipo falsy, ¿sí? Entonces, hay algunos valores, por ejemplo, el número entero que tiende a verdadero, o por ejemplo, casos como el nulo que tiene tendencia a falso, ¿sí? Entonces, cuando uno hace comparaciones con and, con or, ¿sí? Con not, ¿sí? Operadores lógicos, generalmente lo que va a seguir es la tendencia de ese valor, hacia dónde apunta ese valor. Entonces, lo que sucede es que cuando nosotros tenemos esta operación de AND, ¿qué sucedía, por ejemplo, en el caso de una comparación? Si tenemos una comparación P y lo comparábamos con una comparación Q y decíamos que esto era un AND, teníamos nuestra tabla de valores. Si P es verdadero y Q es verdadero, daría verdadero. Si P es verdadero y Q es falso, ¿sí? Esto daría falso. Y después todos los demás darían falsos. Lo que sucede acá es que la operación de AND, ¿sí? Recién culmina cuando se revisa el último de los dos valores de la operación. Es decir, que si yo tengo un 5 que tiende a verdadero y además tengo un 2 que tiende a verdadero, lo primero que hago es revisar este para ver si es verdadero. Y es verdadero, es verdad. Pero recién después de que revisé este, paso a revisar el otro. Y si este también es verdadero, acá culmina la revisión. Por lo tanto, si esto fuera simplemente, por ejemplo, verdadero and verdadero, acá revisa y esto da verdadero, acá revisa y esto da verdadero, y por lo tanto el resultado de la operación es el último que se revisó, o sea, verdadero. Por eso esto da verdadero. Si, por ejemplo, nosotros tuviéramos verdadero y falso, ¿sí? Entonces yo digo verdadero and falso, el último que voy a revisar, ¿cuál es? Este da bien y el último que reviso es este. Este da mal. Entonces me da el último que es falso. ¿Qué pasa si el falso es el primero? Si yo le digo falso, verdadero, y acá simplemente le digo falso y verdadero. Lo que pasa es que acá revisa primero este y como este falla, directamente devuelve este, porque no necesita revisar el otro, porque ya falló antes. Y ambos tendrían que ser verdaderos. ¿Qué pasa con valores tendientes a verdadero? Lo que sucede es que yo tengo 5 y tengo 2 y tengo el AND. Entonces, ¿este tiende a verdadero? Sí. Entonces vas a revisar el otro. ¿Este tiende a verdadero? Sí. Entonces agarro el último, que es donde culminó la operación. Por eso es que me da 2. En realidad siempre devuelve el último valor que revisa. Solamente que cuando revisamos comparaciones, nos da booleanos puros como resultado. Entonces siempre da la sensación de que te va a dar verdadero o falso. Pero en realidad lo que te está dando es el último valor de revisión que haya dado verdadero. A menos que haya fallado y por lo tanto te va a dar el valor falso. Entonces, si nosotros, por ejemplo, esta operación la invirtiéramos y en lugar de 5 y 2 hiciéramos 2 y 5, ¿qué nos va a dar? Efectivamente, nos va a dar 5, porque es el último que revisó. O sea, 5 y 2 da 2.
2 y 5 da el 5, el último valor revisado de la operación de comparación lógica. Bien, esa es la idea. Entonces, en este caso, en el caso del OR, solo requiere que un valor de verdadero para que sea verdadera la expresión. Entonces, vamos a ver que si le decimos 5, perdón, copié mal, si le decimos 5 o 0, miren, para que no puedo borrar esto. Porque esto no lo di enter. Si yo le digo 5 o 0, me da 5. ¿Por qué no me da el 0? Porque en realidad yo solo necesito que uno de los dos sea verdadero para que esto sea verdadero. Porque es un OR, es este o el otro. Como este ya tiende a verdadero, ya está, salió bien el OR. Por lo tanto, agarra ese valor y lo devuelve. ¿Qué pasa con el caso de 0 o 5? En 0 o 5, ¿qué hace? Revisa el primero, da falso, pero como la operación solo requiere de un verdadero para que dé bien, revisa el siguiente. Entonces lo revisa y como ese da verdadero, nos devuelve ese 5. Entonces, esa es la idea. El OR revisa el primero. Si ya da verdadero, ni se gasta en revisar el segundo. En cambio, en el AND, necesita 2 confirmaciones verdaderas para dar verdadera la expresión. Por lo tanto, o sea, la expresión compuesta. Por lo tanto, revisa el primero. Si da verdadero, necesita revisar el segundo. ¿Bien? ¿Qué pasa en el caso de verdadero y falso? Bueno, acá lo que va a hacer básicamente es lo siguiente. Dice, el primero da verdadero. Necesito revisar el segundo para dar verdadera la operación. Pero el segundo es falso, así que devuelvo el falso. Liso y llano. ¿Qué sucede con el falso y el no falso? ¿Por qué el falso y el no falso da verdadero? Bueno, porque no falso en realidad es verdadero. Porque es no falso, estás negando la falsedad. Entonces revisa el primero, no da verdadero, por lo tanto pasa a revisar el segundo. Y el segundo es un falso negado, que es verdadero, por lo tanto da verdadero. Esto es como medio obvio, pero bueno, lo explico igualmente. ¿Qué pasa con el caso de 2 negado? Esto no es un factorial, no es que es factorial de 2, sino que en realidad está negando 2. ¿Y por qué da falso? Porque en realidad recordemos que 2 tiende a verdadero. Y si yo niego su tendencia a verdadero, lo que estoy diciendo es que en realidad lo estamos haciendo tender a falso. Por eso es que nos da falso. Porque la tendencia del 2 negado es una tendencia a falso. Y por último, bueno, nos dice texto o 0. Y este efectivamente va a dar texto porque texto es un valor tendiente a verdadero y ya tenemos el verdadero que queríamos, mientras que 0 es un valor tendiente a falso que ni lo revisamos porque ya nos dio verdadero el primero. Entonces, si ustedes quieren saber más sobre Truty y sobre Falsy, pueden ir al recurso Mozilla Developer Network en Google, ¿sí? Mozilla Developer Network en Google, y buscar las palabras claves Truty y Falsy. Y ahí van a poder ver cuáles son todos los valores tendientes a verdadero y todos los valores tendientes a falso. Y de esa manera poder entender por qué interactúan de determinada manera y por qué dan los resultados que da, y todo está relacionado en parte con esas tendencias a existencia e inexistencia. Así que por este video ya estamos, vimos todo lo que es cooperación. Nos vemos en el próximo video del canal y que la fuerza los acompañe.